Qué hermoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos los santos que están en los cuatro ángulos de la tierra, los que marcan la diferencia, ¿verdad? Que estamos dentro del mandamiento de Dios. Amén. Vamos a meditar en esta noche, hermanos, los pocos hermanos que hoy se reunieron, en San Juan capítulo 8, y los versículos 32. Oímos la voz del Dios Todopoderoso y la voz del Espíritu Santo nos dice así, San Juan 8, 32. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siéntese, hermano. Amén. Bendito sea mi Padre. Qué hermoso es el Señor Jesús. Amén. Nos dice aquí a su pueblo santo, a los que hemos conocido la verdad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos que en San Juan 14, 6, Jesucristo dice que Él es el camino al cielo. Amén. Porque el camino de Jesús, el caminar de Jesús, no fue al mundo. No fue a la política como andan millones de evangélicos. Su caminar fue en santidad y su camino fue hacia el cielo. Y ese debe ser nuestro caminar. Hacia arriba. Amén. No a las cosas del mundo. Y dice que Él es la verdad. Los hermanos que oyen la palabra de Dios todos los días, quiere que le hablen verdad todos los días, siga a Jesucristo. Amén. No vaya a estar oyendo voces de pastores mentirosos. ¿Verdad que los pastores dicen que cuando viene la mentada Semana Santa, dicen aquí en nuestro país, en Honduras, que es la semana de verano, allá andan playando los evangélicos juntamente con el mundo y dicen que eso no es malo, dicen los pastores. Pero usted no oiga, pastores, siga a Cristo porque Él es la verdad. Amén. Amén. Él le va a hablar verdad todos los días en la Sagrada Escritura. Amén. ¿Sabe qué más dice ahí en San Juan 14, 6? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos vida eterna. Queremos estar seguros que cuando este cuerpo desaparezca y esa alma que está dentro de ese cuerpo vaya a la presencia de Dios, entonces sigamos a Cristo, obedezcamos a Cristo, oigámoslo a Él y sigámoslo a Él. Amén. Que ahí sí tenemos vida eterna, no sigamos voces de hombres, porque entonces lo vamos a perder. Amén. Amén. El camino al cielo no es una falsa religión, no son los papas de la Roma, no son los sacerdotes, no son los predicadores, es Cristo Jesús. Amén. Aquí Él dice en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vamos a conocer de dónde nos hizo libres mi Padre. Primer punto, nos libertó del pecado. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Así es. Qué grande es el poder de Jesucristo, hermanos. Sí, amén. Hemos conocido la verdad de Él. El pecado nos estaba matando. Si solo faltaba que Dios le diera orden a Satanás para que nos diera en la nuca y nos fuéramos al infierno. Sí, amén. Pero Él tuvo y sigue teniendo misericordia de nosotros, hijos de ese pueblo santo que está siguiendo a Cristo porque Él es el único verdadero. De ahí lo libertó Dios, Amén. de la mentira, Así es. y lo trajo a la verdad. Amén. El pecado es un delito. Amén. 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 Ahí lo dice en Efesios 2, 1 al 2. Así es. Estábamos muertos en delitos y pecados. Los pecados son un delito, delitos de muerte, delitos de condenación. Pero Él de ahí nos libertó y nos trajo a la verdad. Gloria a Dios. Amén. Ahora se cuenta de dónde más nos libertó el Señor. Porque Él aquí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
nos libertó de nuestros enemigos. Amén. El mundo es enemigo nuestro y de todos los santos Amén. que estamos siguiendo a Cristo. Así es. Amén. Los demonios se han encarnado en el mundo para hacerle la guerra al pueblo santo de Dios. Yo sé que hay hermanos en diferentes países que sufren problemas, sufren críticas, sentencias, amenazas, persecuciones por causa de la palabra, pero hay que soportarlas porque ahora hemos conocido la verdad y la verdad nos hizo libres aún de nuestros enemigos. Miremos Lucas capítulo 1, versículo 74, dice la voz de Dios así: y que librado de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Hermano, usted como iglesia del Señor, en cualquier lugar del planeta Tierra que usted se encuentre, mi amado hermano, jovencito, jovencita, ancianito, anciana, en donde usted se encuentre alabando a Dios, no le tenga miedo a nadie, a ningún gobierno. Van a haber presidentes que le van a decir: si usted predica aquí de Cristo, lo vamos a matar o lo vamos a encarcelar. No les tenga miedo, porque Cristo dice en Lucas 1:74 que Él nos libró Amén. de nuestros enemigos Amén. Amén. y que sin temor les serviríamos. Yo soy libre por Cristo Jesús Amén. para predicar este bendito evangelio en los 4 ángulos de la tierra. Sí, amén. Amén. ¿Y sabe qué más dice el versículo 75? Pero en santidad, en santidad. Así es. Así es que se sirve al Señor. Todos los santos que han conocido la verdad, si ya estamos en la verdad, ahora vamos a estar en santidad. Porque no es posible que alguien diga: Dios me libertó de la verdad, y todavía vive en la mentira, todavía miente, todavía ama las cosas del mundo, estaría en la mentira todavía. Amén. Y Cristo aquí dice en San Juan, que estamos viendo 8:32, que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres, Amén. libres de nuestros enemigos. Ahí en Lucas 1:74 y 75 dice: en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Así es de que todos los santos que hoy están aquí reunidos, los pocos que vinieron hoy, y los santos que alcancen a oír esta palabra bendita, vivan en santidad todos los días de su vida hasta que Cristo venga o la muerte llegue. Amén. Amén. Porque hay gente que cuando va al culto es que se pone un traje honesto, un vestuario honesto. No quiere un plato allá en el culto. Pero una vez sale de su dicho culto, ¿a dónde va a la casa? A comer pecado. Si no es a la película, es a la novela, al equipo, a la pelota de fútbol, o a pelear el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, o a pelear con los hijos o con el vecino. Eso es estar en la mentira todavía. No ha conocido la verdad. Amén. Jesús ahí dice: en santidad y en justicia, ser justos delante de Dios y delante de los hombres todos nuestros días. Sí, amén. Amén. Conozca como iglesia amada de dónde nos libertó el Señor. Amén. Nos libertó, ¿sabe de dónde? De la segunda muerte. Miremos Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Hermoso Salvador, la iglesia debe conocer de dónde nos libertó Jesucristo. Conoceremos la verdad y ella nos hizo libres. Nos libertó de la segunda muerte. Nos libertó de que nuestra alma no caera en el lago de fuego. ¿Quiere mirarlo? Apocalipsis capítulo 2. Versículo 11 dice la voz de nuestro Dios así: el que tiene oído, iglesia del Señor, todos los santos en cualquier país de este mundo, prestemos oído a la voz de Dios. Vivamos agradecidos por el rescate que Cristo hizo en nuestras vidas. Amén. Conozcamos de dónde nos libertó mi Padre. Ya nos dijo del pecado, de nuestros enemigos, y hoy de la segunda muerte, de no ir a caer al infierno mismo. Dice el 11 de Apocalipsis 2:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a las religiones. Cuando habla de iglesias, está hablando de todos los grupos de santos que están esparcidos en los cuatro extremos de la tierra. Dije los santos, no de falsas religiones. Porque iglesia no son esos rótulos. La iglesia es cada criatura que vive para el Señor. Así lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, 21 al 23. Que su iglesia santa es su cuerpo, Él es la cabeza. Amén. Dice, mire qué hermoso, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, pero hay que vencer. ¿Qué vencer? Perseverar en los mandamientos de mi Padre hasta que Él venga. Amén. O hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Pero que se haya conocido que usted fue liberado por la verdad. Que usted conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Amén. La verdad nos libertó de no ir a caer al infierno. Aquí lo está enseñando en Apocalipsis 2:11. Dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oye, hermano, cuando Dios habla de la segunda muerte, no le está diciendo que físicamente no vamos a morir. Físicamente vamos a morir, pero después de esta vida hay otra. Cuando la persona muere en pecado, cuando la persona se descarrió, se apartó del mandamiento y murió descarriado fuera del mandamiento, esta persona, su alma, su verdadera alma, irá a la segunda muerte. Amén. Amén. La gente está engañada y dice, hay gente que me ha preguntado a mí, hermano, quiero que me explique le voy a hacer una pregunta. Me han dicho, dice, que yo conocí la verdad, dice, pero estoy descarriado. Pero me han dicho, dice, que si muero así descarriado, siempre soy salvo. Esa es mentira. Amén. Esa es mentira. Amén. Porque Ezequiel capítulo 3, 18 al 22, dice que si el justo se apartare de su justicia, y yo, dice Jehová, pusiera tropiezo, y él hiciera iniquidad, él morirá por su maldad, y las justicias que había hecho no le serán recordadas. ¿Vaya? Amén. Amén. Entonces aquí dice que al que venciere, es para los creyentes fieles, para ese pueblo fiel, ese pueblo que alaba al Señor en medio de la tempestad, Amén. en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Usted le dice, gloria a Dios, gracias a mi Padre que me está probando. De ese pueblo está hablando Dios. Ese pueblo venció. Y ese pueblo no va a sufrir daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Hay millones de religiones en el mundo que se llenan la boca diciendo, ay, yo voy para el cielo. No, examínese. Si está en pecado, no va para el cielo. Amén. Si está descarriado, no va para el cielo si muere así. Así es. Tiene que vencer hasta el final. Y Él nos libró de la segunda muerte. Amén. La segunda muerte no es la que usted está esperando físicamente, no. La segunda es que su alma, cuando abandone este cuerpo, ella sigue siendo un personaje vivo y eterno. Así es. Si se fue en la verdad de Dios, viviendo en la verdad, hablando verdad de Dios, obedeciendo la voz de Dios, su alma irá a la presencia del Señor. Amén. Pero si usted es un creyente mediocre, que alababa al Señor de labios, pero el corazón lo tenía metido en las cosas del mundo, su alma irá a la segunda muerte, a un lago de fuego que arde con azufre. Así es. De esa segunda muerte es que Cristo nos libertó con la verdad. Amén. Bendito sea mi Padre, Amén. que Él nos hizo conocer la verdad. Y la verdad nos libertó de la segunda muerte. Miremos otra vuelta, Apocalipsis capítulo 20. ¿De qué segunda muerte está hablando Dios? Dice que al que venciere no sufrirá daño. La segunda muerte es dañosa porque es de tormento, es de dolor, es de angustia imparable. Amén.
donde las personas, las almas, serán lanzadas al infierno y nunca tendrán reposo ni de día ni de noche. Así es. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 15. Dice la voz de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Oiga, Amén. Amén. Así es. de esa muerte nos libró el Señor. Gloria al Señor. Persevere hasta el fin, hermano, en la santidad. Viva agradecido con Dios. Así es. ¿Entendió? Amén. Hay gente que dice, vale que el hermanito dice, se murió en la iglesia. ¿En la iglesia? Perseveró hasta el fin. Dice, no, es que Dios no se refiere a morirse en una religión. Amén. Se refiere a que usted vivió en la verdad de Dios. Obedeció la verdad de Dios. Amén. Usted actuó como Dios le enseñó y terminó su carrera en la verdad, en la santidad de Dios, en la justicia de Dios. Pues usted es librado de la segunda muerte. Amén. Amén. Y ahí nos libertó la verdad de la segunda muerte, para que su alma y la mía no vaya a ese lugar de tormento. Aquí lo está enseñando, mira. Amén. 20:15 de Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Esa es la segunda muerte. Por eso dice Apocalipsis 21:8, leámoslo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, qué lindo es Dios, ¿verdad? Amén. Amén. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esa segunda muerte que Dios nos libertó con la verdad divina. Amén. Amén. Así es. Una vez yo le predicaba a un mormón, y a otro de esos ventados testigos, dicen ellos, de Jehová, pero no, falsos testigos son, pero no de Jehová, porque Dios no tiene falsos testigos. Falsos testigos de Satanás. ¿Y sabe qué me decía esta criatura? Miguel me decía, yo creo algo, que cuando el Señor dice que el que murió, murió, ese ya no va a resucitar para darle cuentas a nadie. Le digo, criatura, si te mueres así, te lleve el diablo. Así es. Pues a ver cómo voy a hacer yo, dice, porque yo soy casado 2 veces. Él era adúltero y le estaba exhortando yo su pecado en que estaba. Ya murió esa criatura, ya murió, hace algunos años murió. Si alguna criatura en otro país está en pecado, en adulterio, suelta ese adulterio para que el Señor lo pueda librar de la segunda muerte, de que su alma no vaya al mismo infierno. Amén. Amén. Así es. La gente está acostumbrada, hermanos, a oír voces de pastores mentirosos. Porque los pastores le dicen que la mujer puede casarse, divorciarse, volverse a casar y que al morir es salvo. Esa es una mentira del diablo. Amén. Amén. Conocimos la verdad. La verdad nos hizo libres. Amén. Libres de la mentira. Así es. Amén. Libres del infierno, de la segunda muerte. Libres de nuestros enemigos. Libres del pecado. Entonces ya no podemos andar pecando. Amén. Amén. Porque Él nos hizo libres. Amén. Aquí lo dice Apocalipsis 21:8. Amén. Si algún creyente en otros países, ¿verdad?, que van a alcanzar hoy esta palabra por misericordia de Dios, Dios bendiga siempre a esa hermana allá en Puerto Rico que Dios le permitió abrir esa página para que esta palabra circule. Dios le siga bendiciendo grandemente en su vida espiritual. Si alguna criatura que va a oír esta palabra por misericordia de Dios está en pecado, suelta el pecado. Porque si es fornicario o adúltero, usted no ha conocido la verdad todavía. Aunque esté en una falsa religión, usted no ha conocido la verdad, porque está en la mentira. Es mentiroso, no ha conocido la verdad. Aquí lo dice Apocalipsis 21:8, que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los que adoran pedazos de muñeco, o que adoran cumpleaños, días de madre o cuánta cosa, festivales del mundo,
Esa es una idolatría. Amén. Amén. Dios dice que estos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. A ese lugar de tormento irán todas las criaturas que vivieron una vida religiosa en este mundo, pero que nunca quisieron oír la voz de Dios, vivir en la verdad de Dios para ser salvos. Amén. Así es. Amén. Su alma siempre irá a la segunda muerte, a ese lugar de tormento. De ahí nos libertó el Señor, amada iglesia de los santos, de ahí nos libertó el Señor. Amén. Vamos al libro de Job. Conozca de dónde nos ha libertado mi Señor. El libro de Job, capítulo 38, versículo 22. Miremos qué le dice Jehová nuestro Dios a hermano Job. Para que su iglesia amada ahora en día aprenda a temer a Dios y a respetar a Dios. Hemos conocido la verdad de Cristo y la verdad de Cristo nos hizo libres. Qué lindo es el Señor. Amén. Antes pecábamos, ¿verdad? Sin saber que nuestra alma iba a ir a la segunda muerte, a un lago de fuego, por el engaño que el diablo nos había metido, pero Cristo de ahí nos libertó. Amén. El libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, dice Dios así. Le preguntó a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Este granizo muy pronto vendrá a atormentar a las naciones. Amén. Algunas gentes creen que granizo es pedazos de hielo que ahorita están cayendo. Ese no es granizo. Granizos son brasas, plagas que se sienten, hijo. Amén. Plagas que van a atormentar al mundo. Así es. Por eso los santos del Señor en cualquier lugar alabemos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él nos hizo libres. Amén. Nos libertó del engaño, nos quitó aquella venda que nos tenía ciegos espiritualmente y hoy podemos ver la luz del Evangelio de Cristo. Amén. Así es. Luego dice el 23, que tengo, dice, reservados para el tiempo de angustia. Viene angustia para ese mundo corrupto. Amén. Y es lamentable decirlo, pero así lo dice la voz de Dios, que millones y millones de evangélicos en el mundo serán atormentados en ese día porque nunca quisieron dejar el pecado. Amén. Así es. Amén. Fueron creyentes pero hipócritas. Así es. Alababan a Dios con sus labios, pero el corazón estaba en el mundo cometiendo pecado. Amén. Le dice que tengo reservados para el tiempo de angustia. Viene angustia para ese mundo, mi hermano. Pero Dios a usted como iglesia lo libertó de esa angustia. Amén. La angustia es para el mundo pecaminoso, no para los santos. Luego dice, en el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Qué lindo es el Señor. Dios le reveló a Job que hay un día de angustia para este mundo. Hay un día de batalla. Por eso lo miramos en Apocalipsis capítulo 16, 1 al 16, que lo va a reunir en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, lugar de batalla, lugar de guerra, lugar de muerte, lugar de combate. Ahí va a reunir las naciones Amén. Amén. para derramar su ira sobre ellos. Pero de ahí nos ha libertado nuestro Dios. Amén. Amén. Ese es el tema que estamos mirando en San Juan 8:32. Así es. Amén. Conoceréis, dice, la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Cualquier criatura en cualquier país estás en pecado. Hoy estás a tiempo de decirle, Señor Jesús, yo quiero conocer la verdad. Quiero que me libres de esa ira venidera. Quiero que libres mi alma de no ir a la segunda muerte, que es un infierno eterno. Solo tiene que decirle ahí en su corazón, Señor Jesús, sé que veniste a la cruz del Calvario a derramar sangre por mi vida. Recíbeme como tu siervo, tu sierva, y yo te recibo como mi salvador de mi alma. Y empiece a vivir una vida santa, recta y piadosa, para que Dios también lo libre de la segunda muerte. Así es. Amén. Así es. Amén. Hay una angustia para este mundo, mi hermano.
La iglesia del Señor, la que fue lavada con su sangre preciosa, la que no se mezcla con el mundo, debe de vivir agradecida con el Señor por el gran sacrificio que Él pagó por nosotros. Amén. Así es. Conocimos la verdad de Él, la verdad nos hizo libres Amén. de esa angustia venidera. Conozcamos otro punto. ¿De dónde nos libertó Jesucristo? Vamos a Hechos. El libro de los Hechos de Jesucristo a través de los apóstoles, capítulo 26, versículo 17. Hechos capítulo 26, versículo 17. Dice la voz de nuestro Dios así. Le dijo a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es decir, que Dios libertó al hermano Pablo del engaño, del catolicismo, del romanismo, de la idolatría, y lo trajo a conocer la verdad de Cristo. Amén. Amén. Le dice en el versículo 18, para que abra sus ojos, hermanos, todos los que están en pecado, tan cegados, tan ciegos espiritualmente. Así es. Es lastimoso ver en el mundo entero millones y millones de religiosos que dicen que van para el cielo, pero algunos son peloteros, pornografistas, políticos, ávaros, idólatras, adúlteros, fornicarios, algunos hasta borrachos. Así es. ¿Lo entiende? Amén. Y ellos dicen, vamos para el cielo. No, tus ojos están ciegos todavía en lo espiritual. Amén. Ese fue el problema con los fariseos, que eran muy religiosos. Lo miramos allá en San Juan, capítulo 9, 35 al 38. Cuando Jesús le abrió los ojos a aquel ciego, que había nacido ciego de nacimiento, los fariseos dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque Cristo les dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven sean cegados y los que no ven puedan ver. ¿Lo entiende? Amén. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos, como eran grandes religiosos, hasta doctores de la ley algunos, pero violadores de la ley, del mandamiento divino, se creían sabios en sus propias opiniones. Y ellos decían, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Hay gente, hermano, que tiene títulos de pastor, misioneros, profetas, evangelistas y cuantas cosas, de maestros y apóstoles, pero espiritualmente están ciegos. Amén. Así es. Son los más corruptos en el mundo religioso. Así es. Pero Cristo nos reveló su verdad, y su verdad nos hizo libres del pecado, Amén. libres de la segunda muerte. Estamos en Hechos capítulo 26, versículo 18. Si alguna criatura religiosa quiere conocer la verdad de Cristo, pídale perdón a Dios. Dígale que le dé fuerza para renunciar al pecado, que le quite esa venda, que le quite ese pecado, esa venda que el diablo le ha puesto, y renuncie a esas falsas religiones y vuelva hacia el Dios vivo, al Dios verdadero. Y empiece a oír la voz de Jesucristo a través de la Sagrada Escritura y hacer lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Luego dice, hermanos, en el 18, para que abra sus ojos. Se da cuenta que una persona, cuando Cristo no ha venido a ella, sus ojos están ciegos. La vista de la persona ve, pero el pecado, la borrachera, la mentira, lo que es malo, pero espiritualmente están ciegos. Así hay mucha gente en las religiones que ellos dicen, nosotros vemos ya porque estamos en Cristo. Mentira. Religiosos es que son, pero la verdad no la han conocido porque todavía son esclavos del pecado. Amén. Jesús dice en San Juan 8:34, porque los mentados judíos religiosos que habían creído en él, ahí en el 32 y 33 le dijeron, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Nuestros padres dijeron ellos es Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Que estaban en pecado. Así es. Amén. Y por eso Jesús les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice el versículo 34. El esclavo dice no queda en casa para siempre, mas el hijo sí queda para siempre. Jesús estaba diciendo que un esclavo
nunca es eterno en una casa. Cuando se compraba un esclavo, había un plazo de soltarlo libre. ¿Entendió? Mas el Hijo sí queda para siempre. Cuando Dios habla en lo espiritual es cuando Cristo entra a su vida, hermano, lo despierta, le quita esa venda, le quita esa mentira, lo saca de la mentira, lo rescata de la muerte y lo trae a la vida. Lo saca de las tinieblas y lo trae a la luz de su bendito evangelio. Amén. Así es. ¿Lo está entendiendo? Amén. Eso es lo que hace Jesús. Libertar a las personas del engaño y traerlos al verdadero evangelio que salva. Pero hay gente religiosa que dice, no, yo soy salvo, yo no soy esclavo de nadie. ¿Y por qué todavía comparte su vida con el mundo? ¿Por qué el corazón lo prestan a las cosas del mundo? ¿Por qué cometen adulterios y fornicaciones? ¿Por qué les gusta mentir? ¿Por qué viven como vive el mundo? Porque todavía están en un engaño. No han conocido la verdad de Jesucristo. Estamos aquí en Hechos 26, 18. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando un creyente todavía peca, está en tinieblas, es decir, en pecar. Amén. Así es. Amén. Pero cuando alguien es libertado por Jesucristo, este viene a la luz. La luz es Cristo. Amén. Jesús dice en San Juan 8:12. Y con el que yo soy la luz, dice, del mundo. San Juan 8:12. Yo soy, dice, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Así es. Pero seguir a Cristo no es depender de una falsa religión. No. Ahí está siguiendo mentira todavía. Porque usted va a hacer lo que el pastor dice, no lo que Dios dice. Y Jesús ahí dice en San Juan 8:12, yo soy, dice, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, es decir, no andará ya en pecado. Amén. Amén. No andará ya en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Amén. Así es. La luz es vida. Amén. La vida es luz. Y la luz es Cristo, la vida es Cristo. Amén. Pero hay gente que dice, ya estoy siguiendo la luz. Porque asiste a una falsa religión, siempre se va a perder si estás en pecado. Para que estemos seguros que hemos sido libertados del pecado, de la muerte, del infierno, tenemos que estar siguiendo el mandamiento y actuando como el mandamiento de Cristo enseña. Y así usted va a estar seguro que usted va para el cielo. Amén. Que ha sido libertado de la mentira, que ha conocido la verdad de Cristo ahora. Amén. Dice, mire, para que se conviertan de las tinieblas a la luz es Cristo, el mandamiento bendito, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿En dónde se encuentra una criatura cuando está en pecado? Bajo el poder del diablo. Amén. Así es. Amén. No importa si es misionero. Yo he conocido predicadores que usted lo ve en los altares predicando, aunque es mentira la que predican. Búsquenlo en la casa, en calzoneta, con el televisor prendido, el control en la mano, viendo el equipo, el fútbol, el equipo que le gusta, viendo al pelotero, al mentado Cristiano Ronaldo. Estos creyentes todavía están bajo la potestad de Satanás, Amén. porque están en pecado. Pero Cristo a su verdadera iglesia santa, a los que no se mezclan con el mundo, a los que viven una idónea para el Señor, una vida idónea para Cristo, ese pueblo sí, Dios lo ha libertado de la mentira, del engaño del diablo, de la potestad del diablo. Y ahora estamos en Dios. Amén. Él nos trajo a Él mismo. Aquí lo dice, mire, de la potestad de Satanás a Dios. Habían habido criaturas que me dicen, hermano, ¿qué será? Me dije que yo no puedo dejar, dice, la pornografía. Salgo del culto a ver pornografías. Es un demonio de Satanás que todavía tiene metido. Amén. La hermanita sale del culto a ver la novela. Todavía hay un espíritu inmundo en su vida. El diablo todavía tiene dominio sobre usted. Pero Cristo quiere libertarle a través de la palabra. Amén. Así es. Todo hermano que quiera darse cuenta que está seguro que es salvo, que está seguro que fue librado de la segunda muerte, usted va a sentir en su corazón solo el deseo de alabar a nuestro Dios. Amén. Solo deseo de vivir una vida santa, agradable para el Señor. Amén. Así es.
Ya no va a andar diciendo, voy a ir al mundo a pecar. Tenga cuidado. Así es. Conoceremos la verdad, dice Cristo, y la verdad nos haría libres. Somos libres. Amén. Yo vivo agradecido con mi Padre día y noche, porque Él me libertó de la potestad de Satanás. Satanás tenía un poder sobre mi vida hace unos 25 años atrás. ¿Me entiende? Amén. Y Cristo me libertó. De la edad de 18 años, Cristo me libertó. Me hizo libre. Quitó mis maldades, mis pecados, la venda, las cadenas que me ataban de parte del diablo. Cristo las vino a quitar y hoy soy libre para alabarle solo a Él. Amén. Y me esfuerzo cada día, cada momento por serle agradable a Él. Amén. Porque Él me ha libertado de no ir al mismo infierno. Amén. Nos libertó de la potestad, del poder satánico. Sí, amén. Porque el diablo es que lleva a millones de creyentes a pecar. Viene la política y los lleva a andar levantando banderas de políticos, eligiendo corruptos. Dios no nos mandó a eso. Amén. Los que hemos sido libertados por la verdad de Cristo no andamos envueltos en el mundo ya. No. Sigue diciendo, para que reciban. Hay creyentes que no han recibido todavía. Por la fe que es en mí, hablando en Cristo Jesús. Mire, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay millones de evangélicos que todavía no han recibido el perdón de sus pecados porque todavía pecan. Amén. Iglesia del Señor, ¿qué opina usted cuando ve que un pastor es casado 2 y 3 veces y las 3 esposas están vivas? Solo es que le dio carta de repudio, de divorcio. ¿Ha sido libre ese pastor? No. Sigue siendo esclavo del diablo. Amén. Amén. Sigue siendo esclavo del pecado. Así es. Ese todavía está ciego espiritualmente. Esa criatura no es salva. Amén. No ha recibido perdón. Ahí lo dice. Por la fe en la palabra, por la fe en Jesucristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Amén. Y una vez que hemos recibido el perdón de nuestros pecados antiguos, entonces tenemos, dice, herencia con los santificados. Así es. Amén. Quiere estar seguro cualquier hermano en cualquier país que usted tiene herencia con los santos que están en el cielo. Usted se va a dar cuenta usted mismo que se va a esforzar solo por vivir para el Señor. Amén. Usted va a sentir en su propia vida que su deseo es servir a Dios, obedecer a Dios, honrarlo a Él, no mezclarse con las cosas del mundo. Le va a decir adiós a la mentira, adiós a la pelota, adiós a la política, adiós a la avaricia, adiós a la idolatría, adiós al adulterio. Amén. Amén. Adiós a la fornicación. Así es. Adiós a todo ese orgullo, esa soberbia. Amén. Porque usted ya va a tener parte, herencia con los santificados. Amén. Así es. Amén. Vivamos agradecidos con el Señor, porque Él nos libertó de la potestad del diablo, del infierno mismo, de la segunda muerte, de nuestros enemigos, de la angustia que viene para este mundo. Él nos ha libertado. Amén. ¿Sabe qué nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. El pecado nos tenía atados. El pecado nos tenía muertos en la vida espiritual. Estábamos despiertos al pecado, pero no conocíamos camino de paz. No conocíamos la luz de Jesucristo, porque el pecado nos tenía ciegos. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado. Por eso es que todo hermano que dice que ahora es hijo de Dios, ya no puede andar pecando. Amén. Amén. Ya no puede andar pecando, ya no puede andar pensando en el pecado, porque Dios ya lo libertó de ahí. Amén. Y si alguien dice, ay, no hay quien no peque, usted que no ha sido libertado por Jesucristo, todavía está atado por el diablo, todavía está en el engaño del pecado. Y si usted muere en el pecado, su alma va a ser lanzada a la segunda muerte, al lago de fuego con azufre. Amén.
Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vivamos agradecidos, amados hermanos, con el Señor, porque Él nos libertó del pecado. Amén. Y hechos, mire, hechos, siervos, ya no del pecado, y hechos siervos de nuestro Dios. Así dice, ¿verdad? Amén. Amén. Ya no podemos servir al pecado los que hemos sido libertados del pecado. Ahora somos libres, pero para servir a nuestro Dios a través del mandamiento, hacer lo que Él dice, actuar con misericordia, actuar con justicia, actuar con rectitud. Y hechos siervos de nuestro Dios, mire cuál es el fruto que tiene que mirarse. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Verdad que cuando usted siembra una mata de tomate o de chile, lo sembró para que le dé un tomate? Pero si usted va y le mira un higuero, en nuestro idioma, aquí en nuestro país le llamamos higuero a unas pelotas que son lechosas y venenosas, ¿sabe qué pasa? Que ese fruto, ese árbol, está dando mal fruto todavía. Y ese árbol usted lo sembró y usted lo va a cortar porque no dio el fruto que tenía que haber dado. Amén. Amén. Es raro que los creyentes digan, yo soy de Dios, Él me hizo libre. Pero ¿y por qué sigue pecando? No ha conocido a Dios. No ha conocido la verdad. Porque no ha podido ser libre del pecado. Pero aquí dice Él que por fruto tenemos que tener santificación. Vivir una vida santa delante de Dios. Y el fin de la santificación es vida eterna. Bendito sea mi Padre. Así es. Amén. Amén. Toda esa iglesia santa del Señor, la que ha sido lavada con su sangre preciosa, la que ha sido libertada por la verdad de Jesucristo, vive en santidad. Ese es el fruto que tenemos que dar día y noche, santidad. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Si usted muere en pecado, siempre tendrá que ir al mismo infierno. Así es. Si aún Cristo, sin conocer pecado, pagó con muerte por el pecado que yo y usted habíamos cometido, ¿qué pasará si usted muere en pecado? Va a ir a un infierno. Amén. Cristo pagó con muerte y Él no pecó. Lo hizo por mí y por usted que estoy yendo. Amén. Amén. Para libertarlo del pecado y traerlo a que sea un siervo de la justicia de Dios. Amén. Así es. Y el fruto que debe tener cada hermano y cada hermana es santidad, santidad. Amén. Y el fin de ese fruto de santidad es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios, dádiva es el regalo que nos trajo Cristo en la cruz del Calvario. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. A todos los hermanos que están en diferentes países, les voy a dar mi número para que sigan llamando para cualquier consejo espiritual que necesiten de parte de Dios. Estamos para hacerlo, hermanos. Y el número es 9590-2383. Y la área de nuestro país es 504, porque sé que hay muchos hermanos que siguen llamando, pidiendo consejos a través de la palabra de Dios. Y por eso es que damos el número. Para que ellos llamen o escriban, para que el Señor los siga fortaleciendo a través de la palabra. Amén. Amén. Los santos ya saben en todos los países que nosotros no damos número de teléfono para pedirle dinero a nadie, porque no nos mandaron a pedir, sino a predicar la palabra bendita de Dios. Amén. Bendito sea Dios, Dios les bendiga a todos, amados. Amén.